Jesús es el centro del cristianismo y de toda la existencia humana. La cruz de Jesucristo es el momento central de la historia de la humanidad. Es el momento más importante de toda la historia. Han habido momentos importantes, han habido momentos destacados de la historia cuando uno lee la Biblia, como por ejemplo Moisés abriendo el Mar Rojo, la Torre de Babel, un montón de cosas, la caída del hombre en Génesis, y podríamos enumerar muchas historias y muchos momentos destacados a lo largo de la historia de la humanidad. Pero el momento más importante, más destacado, más central de la historia de la humanidad es la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario, su sangre derramada en ese lugar, en el Gólgota. Ese es el momento central de la existencia humana. Y es allí donde depende el cristianismo, donde realmente se centraliza el cristianismo. La cruz de Cristo y su posterior resurrección. Y vemos en toda la Biblia a la persona de Jesucristo manifestarse. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a Jesús haciéndose presente. De diferentes formas, de diferentes maneras. En algunos momentos, estando en el cielo con el Padre y con el Espíritu Santo, actuando y trabajando. Luego lo vemos como la manifestación del ángel de Jehová, visitando de manera específica momentos específicos de la historia donde Él se manifiesta como el ángel de Jehová. Y luego lo vemos hace más de 2000 años atrás viniendo en forma humana, naciendo de una virgen, de María, y viviendo durante 33 años aquí en la tierra junto a nosotros, muriendo en una cruz, resucitando al tercer día y subiendo o ascendiendo a los cielos a la misma presencia del Padre y sentándose en el mismo trono de gloria. Y lo vemos en el Antiguo Testamento también en un montón de profecías. Isaías capítulo 11, versículo 1. Ahí vemos una gráfica, una ilustración bien interesante, si tenemos el versículo. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un versículo bien interesante porque aquí vemos tres figuras de la naturaleza y en esas tres figuras podemos ver tres personas. Y en esa figura encontramos primero un tronco, como dice ahí, saldrá una vara de un tronco, y el tronco obviamente se está refiriendo al tronco de un árbol. Una vara que sale del tronco de ese árbol, por eso dice saldrá una vara del tronco de Isaí. Y luego encontramos un vástago, que un vástago lo podemos traducir a un renuevo o a un brote. Eso es lo que es un vástago. Es un renuevo o un brote, y que sale de la vara. Claramente aquí vemos estas tres figuras de la naturaleza. ¿Sí? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, ¿quién es el tronco aquí? Claramente la Biblia lo dice de manera directa, que es Isaí. Ahora, para aquellos que no lo saben, ¿quién era Isaí? Bueno, Isaí era el padre del rey David, y esto es realmente muy importante nosotros comprenderlo y entenderlo. Isaí era el padre del rey David, de hecho era un campesino muy pobre de su época. Y conocemos claramente la historia de Isaí, la historia de David, cuando en una oportunidad el profeta Samuel va a ungir al que iba a ser futuramente el rey de Israel. Y ahí va Samuel, y bueno, todos conocemos la historia que Isaí tenía varios hijos, pero uno de sus hijos, que era bastante menospreciado por su propio padre, estaba allí con las ovejas, pastando, y bueno, conocemos la historia, fueron pasando cada uno de sus hijos, hasta que Samuel le dice: estos son todos tus hijos, y él le dice: no, hay uno por allá, pero no debe ser muy importante. Isaí dice: mandalo a llamar, hasta que él no venga, no nos vamos a sentar a comer. Y resulta que ese que había menospreciado su propio padre era el ungido del Señor, el que Dios había escogido
para ser el rey sobre la nación de Israel. Entonces vemos aquí al tronco que es Isaí. ¿Quién es la vara? Porque dice, saldrá una vara de ese tronco. Si bien la Biblia no lo dice de manera directa, nosotros podemos darnos cuenta que en el contexto de toda la Biblia, la vara se está refiriendo justamente al rey David. ¿Por qué dice que saldrá una vara del tronco de Isaí? Porque obviamente Isaí es el padre de David, David es el hijo de Isaí. Entonces por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Pero a mí lo que me interesa y lo que realmente es tremendo y muy interesante es que dice que después un vástago retoñará de sus raíces. Un vástago. Y esta palabra vástago quiere decir renuevo. Por eso justamente el mensaje del día de hoy se llama renuevo. ¿Y quién es este vástago? Bueno, no necesitamos deducir demasiado y darnos cuenta que este vástago es la preciosa, maravillosa, gloriosa, poderosa persona de nuestro amado, glorioso Señor Jesucristo. Él es el renuevo. Jesús es el renuevo. Bueno, no hace falta decir que vino Beatriz y Edison. Gloria a Dios. Está diciendo en otras palabras que Jesús sería descendiente de Isaí, este versículo, y por consiguiente descendiente del rey David. Porque para ser rey, según Dios, había que pertenecer a un linaje real. Y Jesús perteneció al linaje de los reyes de Israel, al linaje de David. No podía ser cualquiera rey, tenía que ser descendiente. Y esto realmente es muy importante porque si bien nosotros sabemos que Jesús cuando vino a la tierra, no vino todavía a reinar de manera física, sino que vino a conquistar a la humanidad, vino a conquistar, también a vencer al enemigo. La primera venida de Jesucristo tenía un propósito y era destruir a los principados y a las potestades y exhibirlos públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero nosotros vamos a ver que este reinado de Jesucristo se va a cumplir no en su primera venida, sino que se va a cumplir en su segunda venida. A mí me llama la atención un pasaje muy interesante de la Biblia, donde había un ciego, que dice la Biblia que ese ciego estaba junto al camino mendigando. Y allí estaba pasando Jesús junto a toda su comitiva. Y dice la palabra de Dios que este ciego estaba gritaba y clamaba al Señor porque tenía fe, porque sabía que Jesús podía hacer un milagro en su vida, porque sabía que Jesús podía sanarlo. Entonces tuvo la gran chance, la gran oportunidad de que Jesús estaba pasando por ahí. Y él estaba junto al camino mendigando, pidiendo limosna. Pero a mí una de las cosas que realmente me llaman poderosamente la atención es la declaración que hace este ciego. Y creo que en esas palabras estuvo realmente la fe de este hombre. Él reconoció a Jesús como ningún otro lo reconoció. Él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le dijo Jesús profeta, Jesús ungido, Jesús hijo de Dios. Le declaró una frase y una palabra tremendamente poderosa. Le dijo: Jesús, hijo de David. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: Señor, tú eres el rey que va a venir a gobernar, va a venir a reinar. Tú eres el descendiente de David, el que va a restaurar el tabernáculo caído de David. En esas palabras este ciego estaba declarando algo tremendo, algo poderoso, algo profundo. Había fe en este varón. Había confianza, sabía quién Jesús era. Ahora la pregunta que hago yo en esta hermosa noche a todos los presentes y a todos los que me están mirando: ¿sabemos realmente quién es Jesús? El Dios que estamos adorando, el Dios que estamos alabando, el Dios que estamos sirviendo. Cada vez que tú y yo hagamos algo,
Cada vez que tú y yo digamos algo, tenemos que tener la seguridad, la certeza del Dios que estamos sirviendo. Cada vez que entendemos profundamente lo que realmente Dios es en nuestras vidas, vamos a servirle a Él con más fuerza, con más entendimiento, con más sabiduría. Y sabe que una de las cosas que los cristianos leemos poco en la Biblia son las genealogías. Por lo general las pasamos de largo. Un día me acuerdo que hace un tiempo atrás prediqué exclusivamente sobre las genealogías en la Biblia. ¿Por qué? Porque las genealogías son tediosas. Uno quiere leer un versículo y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow! Mira, Dios me está hablando, me está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay un montón de pasajes que son lindos de leer y de estudiar. Pero cuando uno lee las genealogías, uno puede ver de que lo lee y dice, ¿y para qué sirve esto? Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo pasa de largo por lo general. ¿Por qué? Porque fulano engendró a Mengano, y Mengano engendró a Sultano, y así van pasando todas las generaciones y las generaciones. Entonces decimos, no, esto no lo voy a leer porque realmente no es importante. Pero ¿sabe una cosa, hermano, hermana? La genealogía es muy importante, porque allí habla de la descendencia. Y cuando nosotros hablamos de Jesucristo, estamos hablando de alguien que dijo ser realmente quien era. Él declaró que era el Hijo de Dios. Él declaró que era el Rey de Reyes. Él declaró que era el Señor de Señores. Y no solamente lo demostró a través de sus poderosos milagros. No solamente lo demostró a través de morir en la cruz y resucitar al tercer día. Lo demostró también en su genealogía. Él tenía que ser descendiente de David. Tenía que ser descendiente de Abraham. Para poder mostrar al pueblo de Israel que Él era el ungido Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Y por eso Mateo y Lucas dan la genealogía de Jesucristo. Y en Mateo capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios, libre de la genealogía de Jesucristo, que es hijo de ¿quién? Hijo de David, hijo de Abraham. Mire qué interesante esto. Hijo de David, hijo de Abraham. La genealogía de Mateo, allí tenemos el versículo, nos muestra claramente que Jesús era hijo de David. Él era el vástago, como leímos en Isaías, que retoñó de sus raíces. Ya se estaba profetizando 700 y pico años antes de la venida de Jesucristo que ese vástago, que ese renuevo iba a venir e iba a restaurar el tabernáculo caído de David. Hijo de David, hijo de Abraham. Y después encontramos en el versículo 17 que dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces vemos claramente que Jesús es descendiente de Abraham y descendiente de David también. Él cumplió perfectamente la profecía porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Juan, en una oportunidad, recuerdo que los fariseos le decían al Señor Jesucristo, ahí disputando y discutiendo, y hablaban de Abraham. Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Él es más grande que todos los patriarcas y que todos los grandes hombres que existieron en la Biblia. Él es más grande de todo porque Él es el Hijo de Dios. Él es el renuevo. Él es el vástago que retoña de las raíces de David. El mismo Jesucristo daba testimonio de sí mismo cuando va a venir por segunda vez, o sea, en su futura venida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, dice la palabra: yo Jesús he enviado mi ángel. Mira, aquí está hablando Jesús en el último capítulo. Mire bien este texto porque es interesantísimo. En el último capítulo del libro de Apocalipsis, Jesús cierra el libro de Apocalipsis como diciendo, voy a hacer la firma final de lo que es el fin de la historia de la iglesia. El fin de la historia
del plan de Dios con la humanidad. Y Jesús habla ahí, le recomiendo que lea todo el capítulo 22 del libro de Apocalipsis porque realmente es muy interesante. Y ahí Jesús está hablando, y Él está diciendo, yo Jesús envié mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Mire Jesús mencionando nuevamente la iglesia. Si será importante para Jesús la iglesia, que en el último capítulo Él la menciona y dice, yo envié mi ángel para dar testimonio de todas estas cosas en las iglesias. ¿Qué cosas? Todo lo que sucede en el libro Apocalipsis, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, la era de la iglesia y todo lo que está escrito de Apocalipsis capítulo 1 hasta el final. Y termina diciendo Jesús en este texto, yo soy, Él mismo lo está declarando, Él mismo está dando testimonio de su descendencia y dice, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya, gloria a Dios. A ese Dios tú y yo estamos adorando, a ese Dios tú y yo estamos sirviendo. Él dice, yo soy el vástago que retoñó de las raíces del rey David. ¡Aleluya! Jesús es llamado renuevo. Y tener a Jesús es tener un renuevo constante en nuestras vidas. Y es a esto a lo que yo quiero ir en el día de hoy. Porque todo lo que Jesús es, el pueblo del Señor, los cristianos, los hijos del Señor, tenemos la oportunidad de tomar todo lo que es de Él. Jesús dijo en una oportunidad, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. En otras palabras, cuando nosotros nos apropiamos de los beneficios de Jesús, tomamos todo lo que es de Él. Por eso Él dijo, aprendan de mí, tomen de mí, que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para sus almas. En otras palabras, cuando nosotros tomamos de Jesucristo, encontramos el verdadero descanso para nuestras almas. Entonces, tener a Jesús es tener un renuevo constante en nuestras vidas. ¿Cuánto necesitamos renovarnos? ¿Cuánto necesitamos llenarnos del poder, de la unción y del fuego del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos levantarnos a la mañana todos los días y buscar de la presencia del Señor? ¿Cuánto necesitamos dejar esas cargas que tenemos, hermano? ¿Cuántas veces estamos cargados, trabajados, oprimidos, sin ganas de hacer nada? Es la oportunidad que tú y yo tenemos de ir a la misma presencia del Señor, el cual es el renuevo, para que derrame renuevo sobre cada una de nuestras vidas. Tomar de Jesús, disfrutar de la presencia de Jesús. El libro de Isaías, capítulo 4, versículo 2, dice la palabra de Dios, en aquel tiempo el renuevo de Jehová. Aquí se menciona otra vez a Jesucristo. En Isaías, 750 años antes de la venida de Jesús, se profetiza que en aquel tiempo el renuevo será para hermosura y gloria. En aquel tiempo, cuando dice en aquel tiempo, ¿a qué se refiere? A algo futuro, a algo que va a acontecer, a algo que va a suceder más adelante. Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, o sea Jesucristo, el vástago, será para hermosura y gloria. ¡Aleluya! Para nosotros Jesús es hermoso, para nosotros Jesús es glorioso. Nosotros le servimos a Él, le amamos a Él, le adoramos a Él, le servimos a Él. Qué lindo que servir al Señor, hermano. Qué lindo que servir a Cristo, saber que solo a Él le miramos. Los hombres nos equivocamos, los hombres cometemos errores, pero Él es hermoso, Él es glorioso. Dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Que el renuevo
de Jehová, que es nuestro amado Salvador, se ha derramado sobre tu vida en esta hermosa noche, hermano. No sé cómo has venido aquí a la casa del Señor, no sé cómo estás vos allí, desde la plataforma, pero quiero decirte que Jesús es suficiente para ti. Jesús es suficiente para ti. Él es el único que puede darte la paz que necesita tu alma. Él es el único que puede darte la felicidad que vos estás buscando. El vacío existencial que hay en el ser humano es porque no tienen a Cristo. Porque cuando está Jesús en el corazón, en la vida de la persona, y ese corazón es transformado por Él, uno disfruta de las cosas sencillas de la vida. Hay personas que necesitan viajar para estar contentos, para llenar el vacío. Otras personas necesitan hacer esto, hacer lo otro, estar ocupados, aquello, bueno, un montón de cosas. Nosotros los hijos del Señor disfrutamos de las cosas sencillas de la vida, como por ejemplo tomar un mate con la familia, salir a pasear, dar una vuelta. Yo siempre le digo a mi esposa, amor, vamos a dar una vuelta y vamos a hacer lo que hacemos siempre, me dice. Pero disfrutamos hasta las cosas sencillas de la vida en dar una vuelta allí por la Rambla. ¿Por qué? Porque Jesús llena el corazón, nos da una nueva forma de ver la vida, una cosmovisión diferente de vida, sabiendo de que nosotros estamos aquí en la tierra por un tiempo nada más y estamos como extranjeros y peregrinos. Nuestro verdadero destino para los hijos del Señor, nuestra ciudadanía, como dice la Biblia, está en los cielos, a quien también esperamos al Salvador, a nuestro amado Señor Jesucristo. Dice la Biblia que seremos arrebatados juntamente con los que mueren en Cristo, los que resucitan primero. Nosotros luego seremos arrebatados y seremos llevados a la presencia del Señor para encontrarnos con Jesús en el aire y allí estar siempre con Él. Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho, dijo Jesús en el capítulo 14 de Juan. Voy a preparar lugar para ustedes. Y esto me encanta, para que donde yo esté, aleluya, ustedes, iglesia del Señor, también estén. Hay personas que dicen, ay, me voy a ir a una conferencia porque necesito un renuevo. Y está bueno ir a una conferencia, o ir a un seminario, o hacer lo que sea. Está buenísimo, porque nos ayuda espiritualmente para crecer. Pero tenemos al renuevo en nuestras manos todos los días de nuestra vida. Al renuevo tú lo tenés al alcance de tu mano, al alcance de una oración. Cuando vos quieras, te vas a tu habitación, allí a estar un rato solas con el renuevo, con Jesucristo, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, a estar ahí con papá, adorarle, alabarle, cantarle, qué sé yo, decirle lo que sentís, y la presencia del Espíritu Santo de Dios se va a manifestar en tu vida, y ahí tú vas a recibir la savia, el renuevo de Jesucristo. Porque Jesucristo no solamente es un concepto, es una realidad. O sea, no solamente que sepamos que Él es el renuevo, Él es la fuente del renuevo para nuestros corazones. La vida cristiana es una relación continua. Y cuando más conocemos a Jesús, no solamente de concepto, sino de realidad, es algo realmente maravilloso. Somos muy, pero muy bendecidos, somos prosperados, somos felices. Encontramos la verdadera paz en el corazón. Jesús dijo algo muy importante. Primero Jeremías, capítulo 33, verso 5, que dice, aquí vienen días, dice Jehová. Jeremías 33, 5. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Mire qué lindo esto. Aleluya. ¿Sabe que en la historia de Israel nunca hubo un rey como David? Por eso siempre cuando la Biblia menciona a un rey en Israel, hubieron muchos reyes. Estuvo Saúl, el rey Saúl, estuvo el rey Salomón, hubieron después otros reyes que se levantaron, luego de la división de Judá, Israel, hubieron un montón de reyes que le sucedieron. Pero siempre cuando se da un ejemplo, una referencia específica a un rey, se menciona a David. ¿Por qué? Porque él es el modelo del rey que Dios quiere.
Y desde David nunca más se levantó un rey como él. Hubieron un montón de reyes que fracasaron luego de David. ¿Por qué sucedió eso? Porque Dios está preparando al rey que le sucederá espiritualmente a David. Y eso no va a suceder hasta que Jesucristo regrese en su segunda venida y establezca su reino en la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde reinaba David? En la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde va a reinar Jesucristo cuando Él venga? En la ciudad de Jerusalén. Él establecerá su trono en ese lugar. Por eso la Biblia dice aquí en Jeremías 33:5 que vienen días en que levantaré a David un renuevo justo. ¿Y a quién se está refiriendo aquí al renuevo? ¡A Jesucristo! Y dice, va a reinar, aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Aleluya. Ese Jesús que va a reinar un día en Jerusalén, hoy reina en nuestros corazones. Por eso, una de las oraciones más importantes en la Biblia dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también tu voluntad en la tierra. Y si bien hoy no se está haciendo la voluntad de Dios, ni mucho menos, sí se está haciendo la voluntad en los corazones de las personas, en los corazones de los creyentes. Nosotros ya hemos recibido a Jesús como nuestro Rey. Porque un rey, ¿qué es lo que hace? Gobierna el corazón de alguien. Ordena y el súbdito obedece. La pregunta en esta noche es, ¿Jesús realmente es nuestro Rey? ¿Qué significa que Jesús sea nuestro Rey? Que Él nos ordene, nos mande y nosotros obedezcamos. Que hagamos su voluntad. Que entendamos que nosotros somos hijos, pero también somos siervos. Que ya nuestra agenda no nos pertenece a nosotros, sino que la agenda le pertenece al Señor. Que a veces hay cosas que yo deseo hacer en mi humanidad y en mi carne, pero Dios me pide que yo haga otra cosa. Entonces yo dejo ese deseo personal mío para hacer la voluntad de mi Rey, de aquel que manda, que ordena mi vida, que ordena mi corazón. Qué difícil que es entender esto de que Jesús es nuestro Rey. Él manda en nuestro corazón. En Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, conocemos de este pasaje de memoria. Pero mire qué interesante, dice, permaneced en mí, dijo Jesús, y yo voy a permanecer en ustedes. Parafraseando, ¿no? La palabra del Señor te está diciendo, hermano, si vos permaneces en mí, y la palabra permanecer es muy importante, porque hoy estamos viviendo un cristianismo de que me salgo, me entrego. Me aparto y me vuelvo, y me aparto y me vuelvo, y me aparto y me vuelvo, y me salgo y vuelvo de nuevo. Una de las cosas más difíciles del cristianismo en el día de hoy es permanecer. Y conocemos hasta la canción del hermano Raúl, ayúdame a permanecer. Jesús dijo, permanezcan en mí. Y si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros somos los pámpanos, no podemos llevar fruto por sí mismo. En otras palabras, hermano, si no estamos agarrados de Cristo, no podemos dar fruto. Es otro de los problemas de la iglesia en este siglo XXI. No produce en muchos casos fruto. Y la pregunta es, ¿por qué no producen fruto? Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo,
si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, dice el Señor, en esta hermosa noche, si no permanecéis en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O ay, ay, ay. Por eso Él es la vid, nosotros estamos agarrados. Y es ahí donde nosotros recibimos todos los nutrientes de Jesús. Por eso el 5, el más conocido, dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Aleluya. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, y cuando estamos agarrados de Jesús, cuando estamos agarrados de la vid, empezamos a recibir todo lo que la vid tiene. Todo lo que la vid tiene. Y si la Biblia dice que Jesús es muchas cosas, pero si estamos hablando de que Jesús es el renuevo, el vástago, y llegamos a decir nosotros: Señor, necesito un renuevo, ¿dónde está la respuesta? ¿Dónde está la respuesta, hermano? La respuesta está en la comunión que yo tenga con Él. Te hago una pregunta, iglesia del Señor. ¿Cuánto tiempo estás orando por día? No te quiero incomodar. No te quiero incomodar. O capaz que sí. ¿Cuánto tiempo estamos orando, hablando con papá diariamente? Respóndase para su interior. ¿Cuánto tiempo usted está agarrado de la vid y de esa savia para usted recibir los nutrientes espirituales para su alma? Es que hay gente que viene ya, ¿no? Después de un tiempo viene como arrastrándose así, ¿no? Pastor, no doy más. No doy más. Gloria a Dios, que el Señor permite esa situación para que venga. Gloria a Dios por eso. Porque Dios a veces permite situaciones que nos sucedan en la vida para nosotros reconocer de que sin Él no podemos. Pero necesitamos llegar a ese punto. ¿Qué fue lo que pasó? Se separó de la vida. Se separó del renuevo. Y me dice: pastor, necesito un renuevo. Aquí está. Aquí está el renuevo. Ese renuevo es Jesús. ¿En qué lo encontramos? ¿Quién es el sustituto de Jesucristo aquí a la tierra? No es el Papa. El vicario de Cristo no es el Papa, no es el sustituto de Jesucristo. ¿Quién es? Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. Es necesario. Jesús no, mire estas palabras que Jesús declaró, ¿no? Él dijo: es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice Él, el Espíritu Santo tomará de lo mío. Mire qué tremenda estas palabras, ¿no? El Espíritu Santo tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Él es el Consolador. Una vez recuerdo que hablé con una persona, voy a hacer un paréntesis en el mensaje, hablé con una persona y me dijo: ¿cómo me hubiese gustado estar en la época de Jesús y vivir en la época de Jesús? Y yo le dije: sí, es verdad. Es verdad. Hubiese sido lindo ver a Jesús en persona como ser humano, haber vivido todo lo que Él vivió y haber estado con Él, cerca, haberlo conocido. No sé cómo hubiésemos reaccionado, capaz que una vez hubiésemos sido uno de los que lo rechazaron, como tanto lo rechazaron. No sabemos porque no vivimos en esa época.
Pero yo digo, esta es la mejor época que tú y yo podemos vivir. Porque si bien no vivimos en la época donde Jesús estuvo en carne y hueso caminando por las calles de Jerusalén y otras ciudades, hoy tenemos al Consolador, al sustituto, que está con nosotros todos los días. Y no solamente está con nosotros, escuche bien, iglesia, no solamente el Espíritu está con nosotros, sino que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese Espíritu Santo que está morando ahora en nosotros, ni moraban los apóstoles en un momento. Porque no había venido todavía. Recién en el capítulo 2, de hecho, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Pero antes no. Entonces es un privilegio vivir la época que estamos viviendo, de tener a Jesús en el corazón, de tener al Espíritu Santo morando. Si alguien necesita un renuevo en esta noche, ya Dios te lo está poniendo en tu corazón, a ese renuevo. Y en Isaías 11:2, en el versículo siguiente, vemos esto tan maravilloso, ¿no? Que dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, sí. Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Allí tenemos el versículo. Aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Los 7 espíritus de Dios morando sobre Jesucristo. Por eso el candelabro de 7 brazos, ¿no? El candelabro de 7 brazos, el que nosotros conocemos, que lo compartimos acá en la iglesia cuando hacemos Santa Cena, tiene un significado, un simbolismo tremendo, porque está hablando de los 7 espíritus de Dios. Y el candelabro representa nada más y nada menos que a la persona gloriosa, maravillosa y preciosa de Jesucristo. Por eso en el tabernáculo, una de las órdenes que Dios le daba a Moisés era que pusiera el candelabro de 7 brazos y que estuvieran las lámparas encendidas y que estuvieran ardiendo continuamente las lámparas y que no se apagaran. Ese Jesucristo representando y mostrando que Él es la luz de este mundo que está lleno de oscuridad y lleno de tinieblas. Él está con su lámpara encendida para iluminar nuestras vidas y nuestros corazones. Él es la palabra viviente. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová. Todas esas cualidades en una dimensión menor, por supuesto, tú y yo las podemos recibir, tú y yo las podemos experimentar. Si necesitamos sabiduría, dice la palabra en el libro de Santiago: si alguien tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual Dios le dará abundantemente y sin reproche, y le será dado. Inteligencia, precisamos inteligencia. La inteligencia espiritual es la más importante de todas. Necesitamos consejo, el mejor consejo está en Dios. Necesitamos poder, hermano. Jesús dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Conocimiento lo tenemos en Dios, temor de Dios. Todo eso nos lo da la vid, Jesucristo. Quise ponerlo en el lenguaje actual este versículo y leer algunos más del 1 al 4, Isaías 11, 1 al 4 en el lenguaje actual, y dice: del Espíritu de Dios estará sobre él.
y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso, cuando dice gloria a Dios, y conocerá y obedecerá a Dios. Oh, hermanos, si algo se caracterizó por tener Jesús, ahí tenemos el versículo, hermoso versículo este, es que él obedecía a Dios, él hacía todo lo que le agradaba a Dios. Qué bueno que tomemos eso de Jesús, ¿no? El adorador se vuelve semejante al ser que adora. Qué lindo que nosotros seamos obedientes a Dios. No juzgará por las apariencias. Ayúdanos, Señor. Ni se guiará por los rumores. Ayúdanos, Señor. Pues su alegría será obedecer a Dios. Ayúdanos, Señor. La alegría tuya y mi alegría, hermano, tiene que ser obedecer a Dios. No, pues, a veces hacemos todo lo contrario. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos. Gracias, Señor, por este Jesús maravilloso. Castigará a los violentos porque Él es Dios justo, ¿no? Y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá